¿O no es una ocurrencia cuando el tirano Porfirio Díaz dijo aquello de mátalos en caliente y luego averiguamos? ¿Es una ocurrencia o es una estrategia? No, yo creo que fue una reacción visceral. Sí, no, eso es peor, porque la ocurrencia es como un momento de estupidez. Sí, pero eso es un acto de maldito. ¿No? Sí, yo creo que ahí ya hay una cuestión mucho más grave. Ya, pero es una ocurrencia terrible. Matar a la gente me parece una ocurrencia detestable, ¿no? Híjole, más bien yo creo que está premeditado y con toda mala leche, que es peor. ¿Qué ocurrencia? Hay dolo en esa ocurrencia. Bueno, hay una maldad, una perversión terrible. Ocurrencias las de Fidel Velázquez. Y además, ocurrencias pintorescas. Todos los lunes salía con una ocurrencia pintoresca, recuérdenlo. Sí. Que se mueve no sale en la foto. Bueno, aunque ellos dijeron que no. Ahora ya en la actual administración dijeron que el que se mueve sí sale en la foto, lo cual me parece difícil, ¿no? Porque si te mueves no puedes salir en la foto. Pero con la nueva tecnología se puede hacer. Ya, bueno, sí. Pero había otra también de... de Fidel había muchas sobre el... Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Esa creo que es de Gonzalo N. Santos. No, es de Fidel. Sí, es de Fidel. Fidel era especialista. Todo lo que estamos haciendo es avanzando hacia el no circula. Exactamente. O sea, no se haga. ¿Tú crees que es una ocurrencia? Yo creo que fue una ocurrencia en su momento porque no fue planeado. Porque, a ver, todo surge de un afán recaudatorio inicialmente. No, vámonos hacia atrás. Vámonos hacia el pago de la tenencia que se crea en 68. Para pagar las Olimpiadas. Era temporal. Era súper temporal, o sea, iba a durar 2-3 meses. Esa fue una ocurrencia. Sí. Pero una ocurrencia genial. Que sigue hasta la fecha. Claro. O sea, es la reincidencia de la ocurrencia. Exacto. Con esto vamos a pagar las Olimpiadas. Y eso está, el pago de la tenencia está asociado con el no circula, porque no puedes verificar tu coche si no has pagado la tenencia. Pero el corolario o la ocurrencia de la ocurrencia y la permanencia de la ocurrencia es que hace 24 años se estableció hoy no circula permanente, porque al principio era voluntario, luego se dijo que para casos de contingencia y luego se estableció permanente. Y luego vendría lo del 0, el doble 0, etc. El 1, el 2, el 4. Que 24 años después regreses a tomar la pinche medida original de hoy no circula para todos. Cuando tuviste 24 años para mejorar el transporte público, para hacer una política ambiental que sacara o que alejara a las empresas contaminantes del Valle de México. El crecimiento desmedido de la mancha urbana. Que le apostaras a crear más líneas de metro y no crear ejes viales. Bueno, los ejes viales fueron mucho antes. Pero, por ejemplo, los segundos pisos y todo eso. ¿Dónde se quedaron esos 24 años que te llevan a tomar una ocurrencia? ¿En qué planeta creen que el hoy no circula va a servir hoy sí, cuando no sirvió hace 24 años? Bueno, pero estás viendo además una evidencia incontestable. Estás viendo que cuando operaba el hoy no circula, teníamos unas contingencias ambientales terribles. O sea, 300 IMECAS iban a acabar con 10 millones de aztecas, ¿no? Pues más o menos, IMECAS contra aztecas. Pero bueno... Yo prefiero Mexica. ¿Mexica? Me siento mucho más a gusto con Mexica que como azteca. Pero entonces ya no rima los IMECAS con los aztecas. O sea, es un verso sin esfuerzo. Es IMECAS contra aztecas. Okay. No, pero bueno, te lo está diciendo la realidad. Te está diciendo la realidad que el tráfico no disminuyó, que la contaminación no disminuyó, que se consume mucho más gasolina. El problema es ese, que fuimos haciendo una ciudad desmedida y lógica, todo a partir de la lógica de la modernidad alemanista. Y de ahí viene. Y por ejemplo, sí, eso es. En esos 24 años, insisto, no hubo una política integral hacia el combate contra la contaminación y las contingencias. Porque y demás. Nadie conocía nada de la contaminación. Por eso, pero ni siquiera lo pensaste como gobierno. O sea, aquí lo que ha habido una ausencia de planeación. Y igual, o sea, qué bueno que hoy la gente vaya más en bici y todo, pero las ciclovías fueron una ocurrencia. Porque no vas a pensar que tú, que vives en el sur, vas a recorrer 35 kilómetros todos los días para llegar a tu bicicleta. Trabajo, digo, no. Eso está bien para la colonia Roma, para la Condesa, para toda esa parte, para el paseo dominical muy bien, pero cuando no tienes una educación vial para la bicicleta, cuando realmente vivimos en una jungla de asfalto donde se privilegia al automóvil y al transporte público malo de mala calidad, pues obviamente ahí tienes los resultados, por ocurrencias. Ocurrencias dentro de las ciclovías, porque también hay la ocurrencia de la ocurrencia. Claro. ¿Has visto los puentes que hay? Sí, No los sube ni Eddie Merckx, ni los colombianos
Pero y los colombianos especialistas en montaña. Eso tiene un argumento adicional, fíjate. No hay forma. El tren que viene de la carretera a Cuernavaca, sí, y que sale por Lechería, sí, es el tren de Cuernavaca que la cruza, sí, toda la ciudad. Bueno, ese ferrocarril pudo haber movido pues no sé cuántos cientos de miles de personas si lo hubieran. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Una ciclovía para ciclistas, cuando las pendientes son así, sí, y tienes que escalar, ni siquiera escalar. Bueno, esa vía que era maravillosa, que podía haber sido un tren urbano, se canceló para hacer ciclovías. Pero o sea, es todavía peor, Francisco, se cancelaron los tranvías. La ciudad contaba, cuando éramos jóvenes nosotros, sí, con una enorme cantidad de tranvías. Yo me subía al Artes. Y de vías, el tranvía de la Rosa, el que circulaba por Avenida Revolución para llegar a Tampa. Sí. Bueno, transporte eléctrico se quitaron esos tranvías y el sustituto de esos tranvías es el Metrobús. Sí. Entonces fíjate qué errores tan graves. Pasando por lo que fue el asqueroso sindicato de la Ruta 100. Por supuesto. Y todo ese monstruo de corrupción, como los delfines y las ballenas. Yendo para atrás otra vez, perdón, pero cuando Santana dijo, con este Congreso no esperemos progreso. Pues claro. Es una rima dramática. Sí, muy afortunada, ¿no? Pero no es ocurrencia. Te voy a contar una ocurrencia que sí es ocurrencia. En algún momento Díaz Ordaz, que siempre fue espantoso, fue a visitar al gobernador de Veracruz, que era López Arias, que también era espantoso. Estaban en un balcón y llega un norte a Veracruz. Y le dice López Arias a Díaz Ordaz, que era el presidente, le dice: ay, perdone usted, señor presidente, pero los días están muy feos. Y se voltea a Díaz Ordaz y le dice a López: pues los López no cantan mal las rancheras. Sí. Esas son ocurrencias festivas, digamos. Sí. Ocurrencias, por ejemplo, de gobernadores del Distrito Federal. Juan José Vaz, que fue el de la República Restaurada, cuando se entera que la gente está yendo al templo donde habían embalsamado por segunda vez a Maximiliano, pues decide en una noche él con su cuadrilla de trabajadores ir a demoler la iglesia, que era la del Hospital de San Andrés, y demolió en una noche, y está todo documentado, para abrir lo que es la calle de Xicoténcatl, claro, y ahí es donde se estableció luego el Senado. En la calle de Xicoténcatl fue por una ocurrencia del gobernador. En esa misma dinámica, la ocurrencia de transportar las cenizas o los restos de los próceres de la patria de un lugar a otro, que los pobres anduvieron andando, caminando hasta el castillo y volvieron a la columna del Ángel. Ocurrencia satánica que estuvo a punto de costarnos la amistad con un país. Comes y te vas. Así que eso es una ocurrencia. Esa es una ocurrencia marca. Bueno, ¿a qué presidente de otro estado? Hay que decir quién. Fox, con Fidel Castro. Ocurrencia. Chapa Besanilla dice: ¿por qué no buscamos los restos? Yo, que soy un fiscal especial de la Procuraduría General de la República, ¿por qué no vamos con una vidente? Sí. A ver si nos ayuda a encontrar unos restos. Perdón, la paca. Esa es una de las grandes ocurrencias. Claro. Y entonces contratas a la paca para ir a buscar unos restos. Esa es ocurrencia. La osamenta del encanto que supuestamente eran los restos de Muñoz Rocha, exacto, a quien supuestamente Raúl Salinas había asesinado y los había enterrado ahí. Y además de todo resulta que eran los restos del papá de la paca. Sí. A ver, ya que estamos en las ocurrencias, pienso en los restos de Cuauhtémoc, en la ocurrencia, claro. Ocurrencia, la doctora Eulalia Guzmán, ¿no? Sí. Pero a la que la ocurrencia fue, ella de repente encontró los huesos y dijo: oigan, no son, y la obligaron a decir que eran. Más o menos, la obligaron. Los restos supuestamente hallados de Cuauhtémoc. Así es. Y ya que estamos hablando de ocurrencias, se me ocurre que para resolver el problema de la contaminación en el Valle de México, podríamos traer un fin de semana a 100 millones de chinos y que hagan una ventana en el Ajusco, por ejemplo. Que cada chino quite una piedra y haríamos una ventana que permitiría correr el viento y desahogar el Valle de México de toda la contaminación. Pero yo espero que la Comisión Ambiental no te oiga, porque son capaces de decir: ay, qué buena ocurrencia. ¿Con qué te quedas, Alex? Yo creo que ahorita, porque además lo tomamos a guasa, que también es importante el humor y todo, pero el problema de ese país, yo insisto,
si es que muchas de las decisiones son tomadas como ocurrencias. O sea, no hay una reflexión, no hay una idea, no hay un planteamiento hacia atrás, ver qué sucedió, antecedentes, y entonces tomar una decisión que sea solución, no que sea un paliativo. El problema es que la historia de México, desgraciadamente, y cada presidente y cada gobierno, yo creo que te puede arrojar 3 o 4 ocurrencias, y eso es muy grave. Por eso, en cierta medida, el país está como está. Yo al principio dije que prefería las ocurrencias de Monsiváis que las ideas de paz, y quiero aclarar que me refiero a las ideas políticas. Sí, es importante, porque si no parecería que estoy descalificando a Paz, que era un tipo muy culto, muy inteligente. Tuve una ocurrencia. Y era justo para animar la conversación. ¿Nada más? Sí. Bueno, ¿pero con qué te quedas? Me quedo con que no podemos vivir de la ocurrencia, tenemos que vivir de la idea, de la planeación, de la lógica, del sentido. Pinche sentido común, que parece ser que no aplica. Sí, yo me quedaría proponiendo que las personas que detentan el poder dejen de ser tan ocurrentes como han sido a lo largo de la historia de México y piensen, o sea, planeen y piensen en soluciones que realmente resuelvan los asuntos. Yo te diría que con lo que yo me quedo es que hemos sido siempre el país de un solo hombre. Sí, desde los tlatoanis, los virreyes, los caudillos, los caciques, los jefes máximos, todo esto, y hemos sido el país de un solo hombre. Y como no ha habido contrapesos políticos, porque la democracia en México comenzó con la llegada de la señora Fox, entonces, bueno, pues no tenemos equilibrios y el presidente podía decidir lo que se le diera la gana, igual que el tlatoani, igual que el virrey, sin consecuencias algunas. Y fuimos un país de ocurrencias y hemos pagado muy caro estas ocurrencias sin contrapesos políticos. Venga, bebes y te vas. Sí.